Bien, continuamos con el tema pasado que era sobre la formulación y nomenclatura química, ¿verdad? Habíamos discutido la clase pasada sobre las reglas que se utilizan, ¿verdad? Para las estructuras de las fórmulas químicas, con respecto a lo que es su estructura. Ahora vamos a conocer, quedamos entonces en la regla número 9, ¿verdad? Seguimos entonces con el mismo tema. Ahora nos corresponde discutir entonces lo que es el sistema de nomenclatura, o sea, el sistema que se utiliza para nombrar los diferentes compuestos. Existen tres sistemas que fueron introducidos por la IUPAC. Uno de estos es el sistema antiguo o tradicional. Este utiliza sus fijos, o sea, terminación, oso e hipo, que indican el número de oxidación que utiliza ese catión en el compuesto. Utiliza oso para el menor número de oxidación e ico para el mayor número de oxidación. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Para poder nombrar, primero voy a decirles que para poder nombrar necesitamos conocer todos los cationes, todos los números de oxidación que utiliza ese catión, todos los aniones o iones poliatómicos, ¿verdad? Ese listado yo se los voy a dar, ¿ya? Yo creo que ustedes los tienen en el módulo también. Hay unos que tienen algunos errorcitos, como mencioné ahorita en la clase pasada. Algunos tienen errores que esto yo los voy a corregir, se los voy a enviar junto con la actividad para que utilicen eso, ¿ya? Para que puedan entonces realizar sus actividades. Bien. Para entonces nombrar los diferentes sistemas de nomenclatura, les dije que nos hace falta lo que es el listado. Ese listado yo se lo voy a proporcionar. Y más adelante entonces veremos cómo se nombra cada uno de ellos. El sistema antiguo, como dijimos y mencioné, utiliza los prefijos oso e ico en su terminación para los diferentes números de oxidación que utiliza ese elemento. Con respecto, ¿verdad?, al de mayor número de oxidación, utiliza la terminación ico y para el de menor número de oxidación utiliza la terminación oso. Bien, por ejemplo, aquí tenemos óxido de potasio. Bien, el potasio simplemente posee un número de oxidación que es más 1. Y aquí se puede reflejar, ¿verdad? En la tarea pasada mencionamos que al combinarse ellos comparten esos números de oxidación y se los cambian, se los intercambian, ¿verdad? El número de oxidación del oxígeno en este caso es menos 2 y el del potasio es más 1. Al momento de intercambiarse, el 2 pasa para el potasio y el más 1 pasa al oxígeno. Esa fue la tarea que tenían que hacer la semana pasada. Bien, y eso es un punto importante que deben conocer entonces para formular o entonces ubicar lo que es una fórmula o un compuesto de los diferentes elementos. Bien, entonces nos dice que el sistema antiguo o tradicional utiliza oso e ico. Por ejemplo, el potasio solamente tiene un número de oxidación, así que no forma parte de esa clasificación de oso e ico. Simplemente se menciona potasio. Al igual que el magnesio, solo utiliza más 2 como número de oxidación, así que igual se coloca su número, su nombre, perdón. Óxido de magnesio. Con respecto al hierro, bien, el hierro en este caso utilizó un número de oxidación más 2. ¿Por qué más 2? Recuerden que el oxígeno utilizó menos 2 y el hierro más 2 y al momento de combinarse se
llegan a su equilibrio o se simplifican, como les mencioné la semana pasada. Por eso no ven ningún numerito, ¿verdad? Porque ambos tenían uno menos 2 y uno más 2 al combinarse, son iguales, se simplifica y solamente queda un átomo de cada uno. En este caso, el hierro, ¿verdad? Utilizó el más 2. Él utiliza números de oxidación más 2 y más 3, ¿verdad? Y nos dice la regla que utiliza para el número menor la terminación oso. Así que aquí, ¿cómo se va a decir? Óxido ferroso. Se utiliza ferroso por su palabra en inglés o en otro que se menciona como fierro, ¿verdad? Entonces por eso le dicen ferroso. No se dice hierroso, se dice ferroso, para que sepan. No se dice hierroso, se utiliza ferroso. ¿Bien? Entonces tenemos óxido ferroso, terminación oso, para el número de oxidación menor. Y aquí el óxido férrico viene siendo el hierro más 3. Utilizó un número de oxidación más 3. Por eso su terminación es ICO. ¿Bien? Para el hierro entonces sería ferroso para el número de oxidación menos, que es más 2, y férrico para el número de oxidación, que es más 3, o el mayor, ¿verdad? Bien. El otro sistema de nomenclatura es TOC. Esta indica el número de oxidación o valencia del elemento positivo mediante un número romano colocado entre paréntesis, que se pone entonces después del nombre mencionado del elemento positivo, en este caso de los cationes, ¿verdad? Ese es el número de oxidación que voy a utilizar. Ese número lo voy a encerrar entre paréntesis. Por ejemplo, a este compuesto se le menciona como cloruro de hierro. Recuerden, bueno, no saben, el cloruro utiliza un número de oxidación menos 1. Eso lo van a ver en la tabla, que al final también les voy a presentar. Cloruro, ¿verdad? Menos 1. Y hierro más 2. Al combinarse el cloro, ¿verdad? El número de oxidación del cloro pasó entonces al hierro, y el del hierro, que es más 2, pasó entonces al cloro. Y en el sistema STOC se utiliza, ¿verdad? El nombre, en este caso el anión, que es cloruro, y el nombre del catión, en este caso hierro. Se coloca entonces cloruro de hierro segundo. ¿Por qué segundo? Se pone entre paréntesis el número romano que utiliza, ¿verdad? En número romano, el número de oxidación que utiliza ese catión en ese momento. En este caso, el hierro utilizó más 2, así que en números romanos 2 se pone segundo. ¿Ok? Seguimos entonces. En este caso les puse otro ejemplo parecido con respecto al hierro más 3 o al número de oxidación más 3, que en este caso utilizó el hierro. Es igual, solamente se coloca cloruro de hierro tercero. ¿Por qué? Porque el hierro en este caso utilizó el número de oxidación más 3. Bien. Bien, el cobre tiene más 1, tiene más 2, números de oxidaciones más 1, más 2. En este caso utilizó el más 2. ¿Cómo yo sé que utilizó el más 2? Recuerden que al momento de combinarse, el cobre pasó para el fósforo y el fósforo pasó para el cobre. O sea, sus números de oxidación están intercambiados. Así que si yo quiero conocer el número de oxidación que utilizó ese elemento, simplemente me tengo que fijar en el que tiene el compañero, porque ese fue el que adquirió su número de oxidación. En este caso, el cobre utilizó más 2, es su número mayor.
su número de oxidación mayor. En este caso, el fósforo aquí, como anión, se nombra como fosfuro. Eso también lo van a ver en su tabla. Fosfuro de cobre segundo, porque cobre utilizó +2 en su número de oxidación. Este es con respecto al sistema Stokes. Volvemos atrás. El sistema antiguo utiliza ICO y OSO para la terminación, ¿verdad? De aquellos números de oxidación que sean mayor o menor. El sistema Stokes entonces utiliza entre paréntesis números romanos para esos números de oxidación que utiliza ese catión. Bien, ese es el segundo sistema. Vamos con el tercero y último. El sistema sistemático o estequiométrico señala la naturaleza y proporciones de los constituyentes de una sustancia por medio de prefijos griegos para indicar el número de átomos de cada elemento o radical que forman esa molécula. Utiliza prefijos griegos. ¿Qué prefijos? Estos que ven aquí. 1, mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7, octa para 8, nano para 9, deca para 10. Bien, estos son los prefijos griegos que se utilizan para entonces nombrar en el sistema estequiométrico o sistemático. Por ejemplo, aquí nombra con los prefijos griegos, ¿verdad? La cantidad de átomos que posee esa molécula o el elemento radical que lo compone, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, recuerden que siempre vamos a empezar a mencionar de izquierda a derecha, o sea, del anión al catión, del elemento negativo al elemento positivo, o sea, de izquierda a de derecha a izquierda, perdón. De derecha a izquierda, del oxígeno hacia el nitrógeno. Bien, entonces aquí tenemos 4. Tenemos 4, ¿verdad? Y en nuestro prefijo griego 4 se nombra como tetra. Así que se menciona tetraóxido. ¿Por qué óxido? Porque un constituyente con el oxígeno se menciona como óxido. Eso lo van a ver en el listado que les voy a dar. O más adelante vamos a conocer porque también vamos a mencionarlo en unos momentos. Se menciona entonces tetraóxido de, tiene 2 nitrógenos para el 2, entonces tengo di, sería tetraóxido de dinitrógeno, o sea, tiene 2 nitrógenos. O sea, yo necesito utilizar estos prefijos para entonces mencionar en el sistema estequiométrico, así que escriban. Bien, estos serían los 3 sistemas de nomenclatura que vamos a utilizar entonces para nombrar los diferentes compuestos. Bien, ahora nos vamos con las nomenclaturas de los iones. Con respecto a los cationes, para nombrar entonces esta especie química basta solamente anteponer la palabra cation o ion al nombrar el elemento. Por ejemplo, tengo, si ven un elemento o un ion poliatómico, ¿verdad? Simplemente se coloca para nombrarlo ion, anteponer, como nos dice la regla, anteponer entonces la palabra ion o cation para los que son positivos. En este caso tengo hierro más. Yo creo que alguien entró, denme un permisito para aceptar.
Bien, seguimos. Para nombrar entonces los cationes, tengo que anteponer solamente la palabra ion o catión, ¿verdad? En este caso tengo hidrógeno más. Cuando ven un signo, significa simplemente que es un ion, un catión o un anión, ¿ya? En este caso viene siendo catión porque es positivo. Simplemente utilizamos lo que es la palabra ion y el nombre del elemento. Aquí tenemos el ion hidrógeno. Cuando tenemos elementos que utilizan diferentes números de oxidación, entonces en este caso si se coloca entre paréntesis, en números romanos ese número de oxidación que utiliza. En este caso tengo el cobre más 1 y el cobre más 2. Entonces por eso coloco entre paréntesis 1 en números romanos y segundo en números romanos. Bien. Con respecto al hierro igual, utiliza más 2 y más 3, así que si los pongo a nombrar este elemento, apenas ustedes ven y notan que tienen carga, simplemente anteponen el nombre ion, el nombre del elemento y entre paréntesis, entonces el número de oxidación que utiliza. Bien, seguimos. Los aniones es igual como les mencioné anteriormente, simplemente se añade anteriormente la palabra ion. En este caso, los aniones tienen diferente terminación. Para nombrar los iones monoatómicos se utiliza entonces la terminación uro. En este caso, tengo el hidrógeno y se menciona como ion hidruro. El anión del flúor es ion fluoruro. Para el ion cloro, el anión cloro es ion cloruro y así sucesivamente. Para el bromo, yodo, azufre, selenio, nitrógeno, fósforo y arsénico. Entonces esto aquí sí cambia con respecto al nitrógeno. Nitrogenuro no va a ser, simplemente cambia a nitruro, ¿ya? Tampoco se dice fosforuro, simplemente se dice fosfuro. O sea, son varios los elementos que cambian entonces lo que es su nombre. Con respecto al hidrógeno no se dice hidrogenuro tampoco, simplemente se dice hidruro. Así que con la práctica van a adquirir lo que es nombrar los diferentes compuestos, ¿verdad? Simplemente tienen que practicar. Bien, otra nomenclatura que debemos conocer son los óxidos y se conocen, ¿verdad? Como les dije anteriormente, porque tienen el óxido en su combinación. Existen los óxidos básicos, que estos están formados por la combinación del metal y el oxígeno. Y los ácidos, que están formados entonces por la combinación del oxígeno con un elemento, una combinación binaria del oxígeno con un elemento metálico. Estos reciben entonces el nombre de anhidrio. Con respecto a los óxidos básicos, tenemos aplicando los sistemas que anteriormente les dije, les planteé. Tenemos el sistema antiguo, el sistemático y el sistema Stock. Si recordamos el antiguo, que utilizaba la terminación oso e ico, ¿verdad? Para los diferentes números de oxidación. Nos vamos entonces, este ejemplo se los di allá, que es el óxido ferroso para el hierro más 2 y óxido férrico para el hierro más 3. Con respecto al sistemático, el sistemático utiliza lo que son los prefijos griegos, di, tri, mono, di, etcétera, etcétera.
Bien. Entonces, cuando no tenga números, simplemente se escribe óxido de hierro. ¿Ya? Sí pueden escribir también mono, porque simplemente tiene uno. Así que también pueden escribirlo. Voy a salir de aquí para mostrarles. También pueden escribir monóxido, mono que equivale a 1, ¿verdad? Monóxido de mono hierro. Eso es ya con respecto a si ustedes lo quieren poner o no. Pero es correcto también mencionar como óxido de hierro, cuando no vean ningún número o ninguna cantidad de átomos que lo conforman. Bien. Nos vamos entonces con respecto al óxido férrico en el sistema sistemático. Entonces se mencionaría trióxido de dihierro, ¿verdad? Porque tiene 3 oxígenos y 2 hierro. Con respecto entonces al sistema Stock, que utiliza entre paréntesis el número de oxidación en forma de números romanos, entonces sería óxido de hierro, aquí me faltó de óxido de hierro segundo para el que utiliza el más 2 y óxido de hierro tercero para el que utiliza el número de oxidación más 3. Bien. Seguimos entonces. Para los hidrácidos, estos son fórmulas por la combinación binaria del hidrógeno con un elemento no metálico. Por ejemplo, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el azufre, telurio y selenio, en combinación con hidrógeno para formar entonces lo que se llaman hidrácidos. Estos ejemplos que les muestro aquí, en el sistema antiguo, es donde se va a denotar lo que es los diferentes ácidos. Bien, cuando los mando a nombrar o a formular este tipo de elementos que contienen hidrógeno, comenzando como ¿qué? Como catión, ¿verdad? Como parte positiva. Y estos elementos que les mencioné, flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, teluro y selenio, se colocan entonces como forma de aniones. Estos vienen siendo lo que son hidrácidos, o sea, son ácidos que se llaman hidrácidos. Y en el sistema antiguo se nombran de esta manera. Ácido terminan en hídrico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están formados por hidrógeno. Se nombran entonces ácido fluorhídrico. Se coloca entonces el nombre del elemento, en este caso es flúor, y se le añade la terminación hídrico. Aquí ácido clorhídrico y ácido sulfhídrico. Son los más comunes que se pueden nombrar. Con respecto al bromo, también se puede decir ácido bromhídrico. Con el yodo se dice ácido yodhídrico. Y esa sería entonces solamente lo que cambiaría en el sistema antiguo al nombrar este tipo de hidrácido, ¿ya? Este es con respecto a los hidrácidos. El sistema Stock sí es igual. Ahí simplemente, como es hidrógeno, el hidrógeno simplemente tiene un número de oxidación que es más 1 cuando se trata de un catión. Entonces simplemente se menciona de derecha a izquierda fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y sulfuro de dihidrógeno. Esa es la cantidad entonces de hidrógeno que posee ese elemento. Y en este caso entonces simplemente se mencionaría estos dos tipos de sistemas.
Yo creo que alguien entró, denme un permisito a ver si lo hace. Bien, seguimos. Otra de las nomenclaturas que debemos conocer para nombrar son los hidruros. Son compuestos que tienen al hidrógeno como elemento negativo unido a otro elemento. No se vayan a confundir con el anterior que tiene el hidrógeno como cation, ¿verdad? Este lo tiene como anión, o sea que está en la parte, está comenzando la parte derecha a izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda. Cuando el hidrógeno se ubica de derecha a izquierda, o sea, está de segundo lugar comenzando, ¿verdad? Nitrógeno. Recuerden que cuando se ubica en este lado es porque es un anión, o sea, un elemento negativo. Así que no se confunda. Acá en los hidrácidos él está como un ion positivo. ¿Bien? Y entonces en el caso de los hidruros está combinado como anión. Así que, ¿cómo se menciona? De esta manera. En este caso, bueno, esto lo saqué del módulo. En este caso se nombraría en el sistema antiguo. ¿Cómo se nombraría si nitrógeno solamente utiliza 3? Se mencionaría entonces hidruro de nitrógeno. Hidruro de nitrógeno. Y acá igual, hidruro de carbono. Eso es para estos tipos de elementos que solamente utilizan esos números de oxidación. Si hubiera sido hierro, entonces sí cambiaría lo que es la terminación oso e ico, recuerden. Bien, entonces, en el sistema antiguo, recuerden que es la terminación oso e ico. Cuando no posee más de 2 números de oxidaciones, se escribe solamente el elemento. En este caso sería hidruro de nitrógeno. En el sistema estequiométrico o sistemático, recuerden que se utilizan los prefijos griegos mono, di, tri, tetra, penta, etcétera, 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 para la cantidad de elementos o átomos que tenga ese compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos trihidruro, ¿verdad? Cuando pertenece a los hidruros, entonces se menciona hidruro, ¿verdad? Entonces sería trihidruro de nitrógeno. De nitrógeno solamente porque el nitrógeno solamente tiene uno. ¿Listo? Entonces acá, con respecto al hidruro de carbono, o como se dice generalmente, se llama metano, se mencionaría en el sistema estequiométrico sistemático, la cantidad de átomos que tiene es 4, que corresponde al prefijo tetra, así que se menciona tetrahidruro de carbono. Bien. Y con respecto al sistema Stock, que utiliza los números de oxidaciones entre paréntesis en números romanos, entonces tendría que el nitrógeno utilizó más 2, así que ponemos hidruro de nitrógeno segundo, y para el carbono que utilizó 4 o más 4, entonces se mencionaría hidruro de carbono cuarto. Bien. Otro tipo de nomenclatura que podemos mencionar son los hidróxidos. Estos están conformados por el anión hidróxido, que es OH-. Es el anión que conforma este tipo de compuestos que son los hidróxidos, ¿ya? Entonces, cuando vean
un elemento conformado con esta combinación OH, entonces se menciona como hidróxido. En el sistema antiguo, recuerden que se utiliza la terminación oso e ico. Para el cobre, hay muchos elementos que cambian con respecto a su nombre al momento de mencionar en el sistema antiguo. Por ejemplo, anteriormente les mencioné el hierro, que no se dice hierroso ni hierrico, ¿verdad? Se dice ferroso y férrico. Al igual que también el cobre cambia su nombre. No se dice cobroso ni cóbrico. Se dice cuproso y cúprico, ¿ya? Así que esos tipos de elementos sí tienen que tomarle un poquito de atención porque son los que más cambian sus nombres. Entonces, tenemos aquí el hidróxido de sodio en el sistema antiguo. Como el sodio solamente posee un número de oxidación más 1, entonces en el sistema antiguo solamente se nombra igual, hidróxido de sodio. No tiene ninguna terminación porque solamente utiliza ese número de oxidación que es más 1. En el sistema estequiométrico sistemático se utiliza, ¿qué se utiliza aquí? Los prefijos, ¿verdad? Los prefijos griegos. Y en este caso, pues no tenemos diferentes o gran cantidades de átomos en los diferentes elementos, así que simplemente se menciona igual que en el sistema antiguo. Y con respecto al sistema Stock, sí se debe poner entonces entre paréntesis la cantidad o el número de oxidación que utilizó ese elemento en ese compuesto, en esa combinación. En este caso utilizó más 1, así que se utiliza entre paréntesis primero. Bien, este ejemplo que les dije acerca del cobre. Bien, el cobre tiene número de oxidación más 1 y tiene número de oxidación más 2. En el primer caso utilizó el más 1. Bien. Y se puede notar entonces al momento de nombrar. Al momento de nombrar, ¿verdad? Tenemos que fijarnos. En el sistema antiguo tenemos que fijarnos qué número de oxidación utilizó mi cation, ¿verdad? El cobre tiene más 1 y tiene más 2. ¿Cuál es menor? El más 1, ¿verdad? Así que le correspondería su terminación oso. Por eso aquí dice hidróxido cuproso. No se dice cobroso, se dice cuproso para el cobre. Y para su número de oxidación más 2, entonces sería cúprico. Bien, bien, nos vamos primero con el de arriba. En el antiguo entonces se mencionaría hidróxido cuproso. En el sistema estequiométrico sistemático, recuerden que utilizamos los prefijos griegos. Aquí no tengo más elementos, simplemente uno para cada uno, entonces se menciona igual como naturalmente se mencionaría, en este caso hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre, porque no tiene más átomos de esos elementos. Bien, entonces para el sistema Stock utilizo entre paréntesis el número de oxidación que utilizó. En este caso el cobre utilizó más 1, así que se nombra hidróxido de cobre primero. Ahora nos vamos con el cobre 2. Aquí el cobre utilizó más 2 y se menciona entonces hidróxido cúprico, terminación ico para el mayor número de oxidación. Con respecto al sistemático, recuerden que se utilizan prefijos. En este caso, el corresponde al 2, que es di, sería entonces dihidróxido de cobre. Bien.
Y para el stock simplemente se pone entre paréntesis el número de oxidación que utilizó ese elemento. Bien, seguimos. Vamos ahora a mencionar la nomenclatura de hidratos. Los hidratos son compuestos cristalinos que contienen un número definido de moléculas de agua y se nombra entonces con los prefijos y las palabras hidratado. Se utilizan los prefijos que anteriormente les mencioné, los prefijos griegos, mono, di, tri, tetra, etcétera, etcétera, para nombrar también los hidratos. Por ejemplo, fórmula, tenemos carbonato de calcio, un puntito, la cantidad de agua, de moléculas de agua que posee ese compuesto. Cuando vemos este tipo de compuestos, entonces estamos hablando de hidratos. ¿Por qué? Porque tienen en su composición un número definido de moléculas de agua. Entonces se nombraría, de esta manera. Carbonato, o sea, comienzo del anión para el catión al momento de nombrar. Carbonato de calcio, deca, que viene siendo el prefijo para 10, deca hidratado. Bien, carbonato de calcio, deca hidratado. El segundo ejemplo tendría entonces sulfato de cobre, penta, porque le pertenece 5, ¿verdad? Al prefijo 5, penta hidratado. Entonces, de esta forma se mencionaría lo que son los hidratos. Y las sales binarias son compuestos formados por un metal y un no metal. Y tienen terminación uro, al igual que los que le mencioné anteriormente, ¿verdad? Cloruro de sodio, cloruro sulfuro, fluoruro, bromuro, que fue lo que anteriormente les mencioné con respecto a los otros compuestos. Bien. Aquí está el listado que les dije, ¿verdad? Yo creo que ustedes los tienen, si les dieron los módulos, pero igual yo se los voy a incluir en la práctica para que los tengan. Aquí está el listado de valencia. Para conocer entonces de qué forma yo voy a nombrar, yo necesito conocer los iones, ¿ya? Para los iones que poseen un número de oxidación +1 está el hidrógeno, el rubidio, el cobre, el litio, cesio, oro, sodio, plata, mercurio, potasio, amonio. Bien, esos son los que utilizan +1. Y los que utilizan +2 están aquí, los que utilizan +3 y +4. Pero hay varios elementos que utilizan más de un número de oxidación y eso es lo que tienen que ponerle atención al momento de nombrar. ¿Por qué? Por ejemplo, el cobre utiliza +1 y aquí nos muestra que ese en el sistema antiguo va a tener entonces terminación oso, ¿ya? Para el cobre, recuerden que se menciona cuproso, no cobroso, cuproso. Para su número de oxidación +2, entonces sería cúprico, ¿ya? Eso con respecto al sistema antiguo. ¿Cuál más? El mercurio. El mercurio tiene +1 y tiene +2. +1 y +2. Se mencionaría entonces mercurioso y mercúrico, ¿ya? Mercurioso y mercúrico. Con respecto al cobalto, cobaltoso y cobáltico, que vendría siendo +3. Cobaltoso y cobáltico. Bien, con respecto al oro, aquí también cambia, así que anoten. También cambia lo que es al momento de mencionar. El oro tiene +1 y tiene +2. Se menciona auroso, no oroso. Se menciona auroso
y áurico. Auroso y áurico para la terminación oso e ico. ¿Cuál más para ver? Cambia. El plomo. El plomo también cambia al momento de nombrar con respecto al sistema antiguo. También cambia su forma de nombrar. El plomo tiene +2 y tiene +4. Al momento de nombrar el plomo, escriban para la terminación de su número de oxidación +2, que es oso, se nombra plumoso. Plumoso. No se dice plomoso, se dice plumoso. ¿Ya? Y con respecto a su número de oxidación mayor, que es +4, se menciona plúmbico. Plúmbico. No plómico, se dice plúmbico. Bien, eso con respecto entonces a los nombres que tienen que ponerle en el sistema antiguo. Ya si los otros, si solamente tienen que agregarle lo que es su combinación, ¿no? Cobáltico, niqueloso, niquélico, estanoso, estánico. Bueno, en el estaño sí, no se le pone estañoso, se pone estanoso y estánico. Bien, estanoso y estánico. ¿Cuál más? Yo creo que serían los que más cambian en las terminaciones. Bien, ahora vamos con el listado de valencia de los iones negativos o aniones o iones poliatómicos. Tenemos entonces el cloruro que utiliza -1, el clorato que utiliza -1, clorito, perclorato, hidrógeno carbonato, hidrógeno sulfato, nitrito, nitrato, fluoruro, yoduro, acetato, permanganato y bromuro. Bien. Con respecto a los que tienen -2, está el sulfuro, sulfito, sulfato, silicato, carbonato, cromato. El dicromato aquí tiene un error, no es 3, es 7, CR2 o 7. Así que corrijan, que no me percaté cuando lo capturé. Así que es CR2 o 7. Yodato y el óxido, que ya saben que se menciona óxido de tal cuando está compuesto por un oxígeno. Bien. El arseniato, arseniato, arsenito, arseniato, arseniuro, borato, fosfito, fosfato, antimonio, antimoniato, nitruro, fosfuro. Bien. Con estos iones, entonces ustedes van a conjugar o a nombrar, ¿verdad? Los diferentes elementos. Utilizando entonces este listado, yo voy a nombrar los diferentes elementos, ¿verdad? Yo tengo entonces mi hoja en donde tengo el listado de valencia. Me dicen entonces, nómbreme los diferentes estos compuestos. Vamos a poner un ejemplito en 5 minutos para ver si me da chance. Siento que es muy poquito. No me da chance de explicar bien. Bien, con respecto. Vamos a... Voy a agarrar una tabla. Con respecto aquí. Voy a borrar aquí, voy a poner todos. Así va a venir la actividad, ¿verdad? Yo les voy a poner diferentes compuestos y ustedes van a nombrarlos utilizando
lo que ya aprendieron anteriormente. ¿Qué aprendieron anteriormente? Combinar, ¿verdad? Combinar, y ya saben que al momento de combinar, el número de oxidación del positivo pasa al negativo y del negativo pasa al positivo, ¿verdad? Ya eso lo deben conocer. Vamos a poner, nos vamos aquí a nuestro listado, ¿verdad? Vamos a poner el sulfato, que es SO4, se llama sulfato. Todos ellos tienen su nombre y de ahí es donde salen todos los nombres que les he nombrado anteriormente, ¿no? Vamos a poner sulfato de calcio. Bien, el 4 ya saben que va bajito, pero aquí no puedo ponerlo abajo. Así que queda así. Bien. Bien, sí pueden notar, ¿verdad? Yo me voy a mi listado. Me voy al listado y ubico el calcio. El calcio tiene número de oxidación +2. Y el sulfato también tiene número de oxidación -2. O sea que al momento en que ellos se combinaron, al tener número de oxidaciones iguales con signos diferentes, ¿qué pasa? Se fueron, ¿verdad? Se simplificaron. Por eso no ven ninguno de esos por ahí. No ven ningún numerito. Es por eso. Bien, el calcio simplemente tiene número de oxidación +2. Así que al momento de mencionar el sistema antiguo no tengo que buscar si termina en ico o en oso, porque solamente utiliza un número de oxidación, así que lo nombro normalmente. Nombro de izquierda a derecha utilizando primero el nombre del anión. En este caso vendría siendo sulfato, ¿verdad? Entonces, yo nombro de esa forma. Sería sulfato de calcio. Simplemente. Sulfato de calcio. Bien. En el sistema estequiométrico sistemático, recuerden que utilizamos prefijos, ¿verdad? En este caso no tenemos ninguna cantidad de átomos de cada uno, así que se nombra igualito. Sulfato de calcio. Bien. En el sistema Stock, aquí debo colocar el número de oxidación que utiliza ese elemento. Y como anteriormente mencioné, el calcio utilizó +2. Bien. Entonces yo tengo que colocar sulfato de calcio entre paréntesis. ¿Qué? 2 sería segundo. Bien, en números romanos. El número de oxidación entre paréntesis en números romanos. Bien, y ese sería entonces para el sulfato de calcio nombrar de esa forma. Vamos a poner otro ejemplito. Con respecto a lo otro, aquí pierdo más tiempo. Vamos a poner otro ejemplito con respecto. Voy a borrar aquí rapidito porque se está yendo el tiempo. Con respecto entonces a otros elementos que utilizan más de un número de oxidación, entonces si tienen que aplicar lo que es la terminación ico u oso y lo que son los prefijos, ¿verdad?
para el sistema entonces estequiométrico sistemático. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Vamos acá para ver. Bien. Mercurio y el otro era. Bien. Si nos ubicamos, ¿verdad? Clorato utilizó menos 1. Si nos ubicamos en nuestra tabla de listado, nuestro listado de valencia, este elemento, este compuesto. Recuerden que este 3 va abajito del oxígeno, pero aquí no puedo ponerlo porque no tengo la opción. Así que para que no se confunda. Bien. Lo primero que tengo que hacer es ubicar mi cation y mi anión, ¿verdad? En este caso, mi anión viene siendo esta parte que tengo aquí, ClO3. Yo me voy a mi listado y veo cómo se llama ese compuesto. Él se llama clorato y utilizó un número de oxidación menos 1. Bien, me voy entonces al listado de valencia, en donde me dice que el mercurio utiliza número de oxidación más 1 y más 2. Entonces yo tengo que determinar qué número de oxidación utilizó el magnesio. Obviamente, ¿verdad? Por el clorato, utilizar un número de oxidación menos 1, que es el único que utiliza, ¿verdad? Al utilizar menos 1, yo obviamente me doy cuenta que el mercurio utilizó más 1 también porque no tiene ningún número, ¿verdad? Ningún número al lado. Entonces vamos a utilizar el mercurio más 2 para que vean entonces la diferencia. Recuerden que este 3 va aquí abajito. Bien, recuerden que el mercurio utilizó en este caso más 2, así que se intercambia sus cargas. Esta pasa para allá, que es menos 1, y el mercurio pasa para acá, que es más 2. Este 2 va abajito también. Así que ahora sí me doy cuenta que el mercurio utilizó aquí más 1 porque no tiene ninguna combinación y utilizó más 2 aquí porque se denota en lo que es el compuesto del clorato, ¿ya? En la parte de clorato. Entonces, al momento de mencionar en el sistema antiguo, recuerden que necesito utilizar la terminación ico y oso. Oso para el menor, ico para el mayor. Entonces, aquí, ¿cómo se mencionaría? Recuerdan que este se llama clorato, ¿verdad? Entonces, inicio nombrando de derecha a izquierda, o sea, del anión al catión, sería clorato de clorato, que aquí sí tengo que utilizar lo que es la terminación oso e i. Sería clorato mercuroso para el mercurio. Clorato mercuroso. En el sistema sistemático, entonces, utilizo lo que son los prefijos. En este caso no tengo nada, así que simplemente se menciona clorato de mercurio. Y acá tengo que poner entre paréntesis el número de oxidación que utilizó. Entonces se utiliza clorato de mercurio, entre paréntesis, primero, ¿verdad? Porque utilizo más 1.
primero. Entonces, con respecto al mercurio más 2, se menciona clorato mercúrico para el de mayor número de oxidación, y acá entonces sí se mencionaría diclorato, diclorato, ¿verdad? Porque tiene dos cloratos. Diclorato de mercurio. Bien, ese es con respecto al sistema sistemático o estequiométrico. Ahora me voy al stock, que utiliza el número de oxidación, y sería entonces clorato de mercurio. ¿Cuál utilizo ahí? 2, ¿verdad? Entonces sería entre paréntesis segundo. Y esta entonces sería la forma que yo utilizo para nombrar, basándome entonces en el listado que tengo, ya sea iones positivos, iones negativos o iones poliatómicos. Y ya se nos terminó el tiempo, así que recuerden prestar mucha atención. Recuerden que en el sistema antiguo utiliza terminación oso e ico para los números de oxidaciones, para el menor oso, para el mayor ico. En el sistema estequiométrico sistemático, entonces utilizo los prefijos mono, di, tetra, etcétera, etcétera. Y el sistema stock entonces utiliza ese número de oxidación en números romanos entre paréntesis. Bien, entonces esto sería todo, chicos. Nos vemos entonces la próxima clase. Realicen sus actividades. Que tengan buenas tardes.